Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Quispe, y el día de hoy voy a contar sobre el trabajo que hice con mi grupo de Desafío 1 del curso de Contabilidad General. El tema de hoy que nos tocó fue la empresa y la contabilidad y el sistema tributario nacional. Para hacerlo más práctico, hemos trabajado en el caso de una empresa ficticia llamada Café Andino SAC. A continuación, siguiente diapositiva. Bueno, introducción. En la introducción, entonces, lo que hicimos fue ponernos en el papel de consultores contables. La idea era asesorar a la empresa Café Andino en tres cosas súper muy importantes. Primero, cómo contribuirse legalmente. Lo segundo, que sería cómo llevar su sistema contable. Y el tercero, cómo cumplir los impuestos que pide el Estado, ¿no? Y en pocas palabras, prácticamente, lo que queríamos era que la empresa trabaje de una manera ordenada, transparente y legal. Porque si no, tarde o temprano, puede tener problemas ya sea con la SUNAT o con sus propios socios. Siguiente diapositiva, tenemos también el subtema de constitución de empresas. En la constitución de empresas o aspectos contables y requisitos de la constitución de la empresa, en este caso Café Andino. Ahora sí, entrando en la parte de la constitución, resulta que el negocio en Perú puede formarse en dos formas. La primera, como persona natural con un negocio que es más simple, pero el dueño responde a todo su patrimonio. Mm, o sea, el negocio quiebra, hasta su casa o tu carro pueden estar en el riesgo, ¿no? Todo lo que tú puedas contribuir prácticamente. En la segunda es como una persona jurídica, ya que es independiente y es de un socio que tiene su propio RUC. Bueno, en este caso, Café Andino, nuestra empresa ficticia, eligió la segunda opción, que es específicamente una sociedad anónima cerrada, que sería con la sigla de SAC. ¿Y por qué hemos escogido esto? Bueno, porque así se separa el patrimonio personal de los socios, nada más de la confianza de los bancos, además de las confianzas de los bancos, y también porque les permite crecer con varios socios aportando capital, ¿no? Obviamente hay varios trámites, reservas en el nombre de SUNAR, a hacer la estructura pública, hacer el RUC, la licencia municipal y al final registrarse a los trabajadores en planilla, pues, ¿no? A continuación, la hoja 4, la presentación 4, que sería como también un subtema con nombre de principios contables y estados financieros, que sería la hoja 4. Siguiente, en la siguiente diapositiva. Principios contables y componentes básicos del estado financieros, ¿no? Después de una tocada de los principios contables, aquí entendí que básicamente son reglas para que los números de la empresa tengan sentido, ¿no? Como por ejemplo, le puedo decir que con con el devengo de registrar los ingresos y gastos cuando ocurren, no cuando pagas o cobras, sino como con la prudencia pueden inflar tus ingresos, y si hay una posibilidad o una posible pérdida, se registra de inmediato, pues, ¿no? Sino también de que la empresa marcha significativamente, o que asume que la empresa va a seguir funcionando, pues, ¿no? Y si la uniformidad en el usar siempre los mismos criterios, porque si cada bien creo que cada mes vemos que las reglas pueden variar o pueden cambiar y nadie va a entender, ¿no? Y con esto queda claro que solo es que con esto salen los estados financieros y muestran las tres cosas básicas, ¿no? Que son lo activo, que es lo que tienes como efectivo o inventarios o muebles, en este caso la empresa; lo pasivo, que es lo que debes; cómo prestamos; cuentas por pagar o impuestos, ¿no? Y también tenemos el patrimonio, que es lo que realmente pertenece a los socios. En el caso de Café Andino, por ejemplo, tenía activos de 80.000 y un préstamo de 20.000, y el resto como patrimonio son de los socios, pues, ¿no? Ahí podemos observar, aunque sea una pequeña imagen demostrativa, y sería todo de la hoja 4. Bueno, luego seguimos en la hoja 5, que sería sistema tributario, de los gastos, principios, ingresos y eso. Ya, bueno, hablando de impuestos, bien sabemos que Café Andino se escogió un régimen MIPE tributario. ¿Qué significa esto, no? Pues, creo que esto es, bien sabemos que se tiene que pagar
el IGB que es el 18% en todas las ventas, el impuesto de la renta que es de 29,5% sobre las utilidades y es el de salud del 9% por cada trabajador que tengan, ¿no? Es como un seguro que les brinda la empresa en plantilla, pues, ¿no? Porque cada trabajador tiene que sí o sí estar asegurado, obviamente por la empresa. Por ejemplo, digamos, pongamos un ejemplo hipotético que en abril del 2024 la empresa tuvo unas ventas de 20.000 soles, ¿no? Por compras de 8.000 y gastos de 3.500. Cuando se calculó el IGB que tenían para pagar al Estado de 1.830,51 soles, eh, ahí, ahí vemos que quedó clarísimo que si no llevas el orden con las cuentas fácilmente, puedes equivocarte y pagar de más, o peor, o mantenerte en problemas con la SUNAT, ¿no? Por eso es importante siempre tener claro y ordenar las cuentas para no equivocarte y no tener ningún tipo de pérdida, ¿no? Por eso, por eso creamos dos tipos de ejemplo. En este caso sería el ejemplo uno que viene a continuación. En el ejemplo uno podemos ver de la venta al contado de café, que es de 1.000 soles más el IGB. A ver, imaginemos que Café Andino vende café al contado por 1.000 soles, como toda venta llena de IGB. En realidad la empresa cobra 1.180 soles en total. Ahora, ¿cómo se registra esto en contabilidad? Lo que podemos nosotros hacer primero es que entra el dinero a caja, pero solo por 1.180, pero en realidad el monto que registra como ventas hacia nosotros la empresa sería de 1.000 soles. Ese sería el ingreso de la empresa. Y por otro lado, los 180 restantes se ingresan como IGB por pagar, que es que este dinero en realidad no es para la empresa, sino es para que luego les podamos otorgar o dar al Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? La empresa tiene más plata en caja, además creo que incrementa sus ventas, eso es lo que hace crecer la utilidad y por eso decimos que sí afecta al patrimonio. Bueno, creo que en pocas palabras, Café Andino gana, Café Andino creo que gana porque vendió, pero no sé cómo queda por otro lado, porque lo que cobró ya que es una parte que se va como impuesto, pues, ¿no? Ya que creo que como toda empresa le gustaría crecer y ganar, ¿no? No perder con impuestos, sobre todo para hoy en día el Estado. Y por otro lado tenemos el ejemplo 2 que viene a continuación. El ejemplo 2 como compra de insumos al crédito de 500 más el IGB, podemos ver de que, ¿cómo se llama? De que ahora podemos observar en este caso que Café Andino compra insumos ahora de granos de café por 500 soles más el IGB en total. Eso sería como 590, pero por la compra del crédito, o sea, todavía que no paga. ¿Cómo se registra esto en Café Andino? Entra alimentario en sí, entra 500, porque ahora la empresa tiene más insumos para producir. Se registra un crédito fiscal de IGB de 90 soles, porque ese sería el IGB en realidad. Luego que pueda detectarse del IGB de las ventas, y cómo no se pegó en el momento, se nota que la cuenta por pagar sería de 590 para que la deuda para que esa sea la deuda con el proveedor. ¿Y qué significa esto? Pues aquí no cambia directamente el patrimonio. ¿Por qué? Porque lo que gana en activos, los insumos que ahora tienes, se compensa con lo que debes, que es la deuda del proveedor, o con lo material. Es sencillo. Es, co- es como si dijera, si tengo más productos en mi almacén, pero todavía no los he pagado, así que también tengo una deuda pendiente. Prácticamente es lo que yo debo al comprador. Antes de terminar con estos dos ejemplos, una comparación que, para tener más en claro de los ejemplos, es que en la venta al contado entra plata y se reconocen como ingresos, aumenta la utilidad y sí cambia el patrimonio. En el crédito, en cambio, en la compra del crédito, entra mercadería, pero también aparece una deuda. No cambia la utilidad, pero no cambia también el patrimonio. Eso serían las dos comparaciones entre el ejemplo uno y el ejemplo 2. Ahora pasamos a la hoja 8 que es estado de resultados, que es la siguiente diapositiva.
En la hoja de resultados, podemos ver, podemos ver de que, podemos ver de que después de que se armó todo el estado, hemos visto de que queda por utilidad como por ejemplo de ingresos de 5.000, costos de venta de 2.000, entonces la utilidad bruta es de 3.000. De ahí se da cuenta el impuesto de la renta que fue de 850 y la utilidad quedó en 2.115. Además se registró el costo de venta de 2.000 soles. Esto sí afecta el patrimonio porque se reconoce como gasto del vendedor. En conclusión, nosotros podemos ver eh, que en este trabajo, en todo, como en este trabajo y en todo, entendí varias cosas. En conclusiones, primero que formar una empresa como SAC o como socio activo es mucho más seguro y formal, ¿no? Segundo, principios contables son como el manual de reglas para que la contabilidad sea confiable. Luego también que el sistema tributario puede ser más pesado, ¿no? Pero es obligatorio sí o sí el cumplimiento de ello. También que los registros contables nos ayudan a diferenciar las operaciones que afectan al patrimonio y cuáles no. Y creo que sin ética en lo contable, ninguna empresa dura ni se mantiene una buena reputación, ¿no? Así que para eso, para terminar mis conclusiones, en este caso, la empresa ficticia que mi grupo y yo hemos creado, que sería Café Andinosac, me sirvió para entender cómo se conecta todo, la constitución a la empresa, la contabilidad de los tributos. Al final de todo esto trataba de trabajar de forma ordenada y legal, que la empresa pueda crecer, ¿no? Y eso es bueno. Y que obviamente la empresa siga creciendo, pero sobre todo de una forma ordenada y contable. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias.